la imagen de la radio. A continuación, Minuto a Minuto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Muy buenos días, 11 de la mañana con 32 minutos, ahora en Minuto a Minuto en compañía de la señora Anabel González, ministra de Comercio Exterior, para valorar los avances que ha tenido Costa Rica en los últimos 24 meses en materia precisamente de comercio exterior. El próximo 8 de mayo ya se cumplen 2 años en que la presidenta de la República, Laura Chinchilla, asumió funciones y es el momento propicio para poder hacer valoraciones desde distintas trincheras. Una de ellas, y que ha sido particularmente exitosa, a pesar de una coyuntura internacional complicada, y bien complicada, es la de comercio exterior bajo el cargo de doña Anabel González. Doña Anabel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noticias en el campo del comercio internacional. La presidenta de la República decía, hemos tenido un nivel de crecimiento récord en nuestras ventas al exterior, un crecimiento del 12% durante los últimos 12 meses. ¿Cuál ha sido la fórmula de Costa Rica para poder mantener y superar el nivel de crecimiento de sus exportaciones, a pesar de que vemos un entorno económico difícil, si se quiere, algo turbulento a nivel internacional? Muy buenos días, Michelle. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de compartir sobre todos estos temas de comercio e inversión que en efecto son de tanta importancia para Costa Rica. El año pasado vimos, como usted bien señalaba, un crecimiento récord de las exportaciones al alcanzar más de 15.500 millones de dólares, un crecimiento récord de la inversión extranjera directa al alcanzar 2.100 millones de dólares, y todo esto pues por supuesto lo que hace es generar crecimiento en el país y con ello pues abrir oportunidades de distinta naturaleza para los costarricenses. Ahora, usted señalaba algo que me parece que es muy importante, y es que en efecto el entorno internacional ha sido adverso, y es que a diferencia por supuesto de los años 2006, 2007 y la primera parte del 2008, años de un enorme crecimiento en la economía mundial, pues entramos a partir de fines del segundo semestre del 2008, 2009, 2010 y el 2011 también, en una situación al principio, crisis primero en los Estados Unidos, luego la crisis de la eurozona, en fin, y realmente el crecimiento, particularmente en los países desarrollados, pues se ha ralentizado, es un crecimiento mucho menor de lo que era en el pasado, y para un país que está tan orientado hacia los mercados de los países desarrollados como es Costa Rica, Estados Unidos, Europa, bueno, también Centroamérica, pero a su vez Centroamérica muy dependiente de estos mercados. Lo cierto es que es un gran logro haber alcanzado esas tasas de crecimiento en esas condiciones. Esas tasas de crecimiento se han enfincado particularmente en diversificación de los destinos o diversificación de nuestra oferta exportable, porque cuando Costa Rica pensamos en exportaciones, uno pensaría de manera muy mecánica banano, piña, los procesadores electrónicos, por supuesto, ahora que Intel acaba de cumplir sus 15 años, pero ¿de qué ha dependido? Bueno, un tema muy importante, creo yo, y es algo que hemos venido alcanzando a lo largo de varios años, es la diversificación que usted señalaba. Diversificación tanto de productos. Hoy exportamos 4.300 productos al mundo. Estos 4.300 productos son muy variados, es en los sectores de la industria, en el sector agrícola, en el sector alimentario. Tenemos también cada vez más exportaciones muy fuertes de servicios corporativos, de servicios relacionados con la tecnología de la información. Y entonces toda esta diversificación pues nos permite que cuando a un producto le va un poquito mal, hayan otros que compensen la situación de ese producto. Y le voy a decir que el producto que más representa en la economía, en las exportaciones costarricenses, el más importante son los microprocesadores, pero aún esos representan un 18%, es decir, de ahí en adelante, como digo, pues tenemos una gran cantidad de productos, pero además tenemos una gran cantidad de destinos. Tenemos 145 países del mundo a los cuales llegan los productos costarricenses, y aquí tenemos, por supuesto, Estados Unidos sigue siendo, y yo creo que siempre va a ser nuestro principal socio comercial. El año pasado
por ejemplo, se dirigieron a ese mercado 38% de nuestras exportaciones, pero luego tenemos también una gran diversificación. Estados Unidos 38%, a Europa un 18%, a Centroamérica un 14%, a Asia un 13%, de modo que tenemos también una canasta exportadora bastante diversificada en términos de mercados. Y tenemos finalmente más de 2.000 empresas exportadoras. Entonces, de alguna manera, esta combinación de factores es lo que nos ha permitido, pues no solo poder mantenernos en un entorno difícil, sino incluso crecer. Creo también, Michelle, que el sector exportador costarricense es un sector exportador bastante, podríamos decir, consolidado en una serie de productos. ¿Maduro? Bastante maduro, claro, no es lo mismo la Costa Rica de hoy que la de hace 20 años. Por supuesto que todos los días el empresario tiene que enfrentar los retos propios de cualquier empresario, y en algunos momentos esos retos son bien difíciles, pero también lo cierto es que hemos aprendido cómo exportar, y creo también que la promotora de comercio exterior Procomer ha venido haciendo cada vez un trabajo más focalizado, un trabajo más, digamos, más dirigido a un apoyo muy directo al empresario nacional, que si es el empresario de plátanos de San Carlos que quiere exportar a Nueva York, que cuáles son los problemas que enfrenta, que cuáles son los retos, que cómo lo apoyamos, que cómo encuentra compradores, que a qué mercados, que en qué supermercados quiere vender su producto. Ese tipo de apoyo es un apoyo que ha venido rindiendo sus frutos. Y por el otro lado, por el lado de la inversión, con el apoyo de CINDE, la verdad es que continuamos trayendo cada día más empresas a Costa Rica, y eso también ayuda a nuestra canasta exportadora, porque como bien sabemos, la inversión que viene a Costa Rica es fundamentalmente inversión dirigida a la exportación. Entonces, desde esa perspectiva, creo que estos apoyos que brindan Procomer y CINDE, cada uno en su campo, tienen también mucho que ver con el comportamiento de un sector privado que, por supuesto, es el que ha liderado este gran esfuerzo. Doña Anabel, este sector que está exportando, ¿cómo está conformado? Porque uno piensa en exportadores en grandes compañías, piensa, por supuesto, en las multinacionales que exportan fruta fresca o procesada, también piensa uno en las que están asociadas al sector de tecnologías y electrónica, pero ¿qué tanta participación hay de medianas y pequeñas industrias en esta oferta exportadora costarricense? ¿Es un sector que se ha democratizado o sigue siendo algo que fundamentalmente beneficia a transnacionales? Hay de todo, Michelle. Tenemos, por supuesto, empresas muy grandes, empresas que lideran la exportación del país, empresas de carácter extranjero e empresas nacionales también, pero tenemos una enorme cantidad de pequeña y mediana empresa costarricense. De hecho, 80% de los exportadores son pequeña y mediana empresa nacional. Ahora, estas pequeñas y medianas empresas nacionales no solo exportan directamente, sino que también lo hacen a través de los encadenamientos productivos con otras grandes empresas, fundamentalmente multinacionales. Y aquí, por ejemplo, hemos venido viendo algunos desarrollos interesantes de empresas en los sectores de metalmecánica o de plásticos, por ejemplo, que se han venido integrando o encadenando cada vez más con algunas de las multinacionales grandes en materia de dispositivos médicos, por ejemplo. Entonces, por esta vía también tenemos una participación de la pequeña y la mediana empresa nacional. Otro tema también interesante que tenemos en Costa Rica es que la exportación no está solo concentrada en una parte del país, sino que la exportación viene de todas las zonas del país. Qué dicha que usted aborde ese tema, porque nuevamente cuando uno piensa en zona franca, que es un régimen específico para exportaciones, uno tiende a pensar que está la mayor parte en Heredia, o en Heredia-Alajuela, esa cercanía con el aeropuerto y demás. ¿Qué tanto ha permeado la estructura exportadora a provincias como Limón, como Punta Arenas y como Guanacaste, que nuevamente son muy sensibles a la depresión que pueda haber en algunos sectores como el turismo particularmente? Sí. Es cierto, Michelle, que tenemos nosotros en el país, digamos, una diferencia en lo siguiente. Las exportaciones, digamos, la mitad de las exportaciones de Costa Rica provienen de zona franca, la otra mitad de empresas de fuera de zona franca. Las empresas de fuera de zona franca están en distintas zonas del país. Obviamente mucha de la agricultura está concentrada en las provincias de carácter rural, en Punta Arenas, en Limón, en Guanacaste, y en el caso de las zonas francas están concentradas en el Valle Central, en Heredia, en Alajuela, en San José, en
Cartago. Y una parte importante del reto que tenemos, y yo lo he venido diciendo y hemos venido trabajando con algunas de estas zonas fuera del gran área metropolitana, es cómo llevar más empresas de zona franca, por ejemplo, a Punta Arenas, a Guanacaste, a Limón. Para eso es muy importante trabajar en la competitividad, no solo a nivel nacional, que por supuesto es muy importante para todo el sector productivo, sino también la competitividad a nivel regional. Y ahí le quiero contar, por ejemplo, hemos venido haciendo algunos esfuerzos con Cartago, por ejemplo, porque si bien Cartago fue probablemente una zona pionera en términos de la atracción de empresas de zona franca, con el paso del tiempo la verdad es que se han desarrollado más Heredia o Alajuela o San José. En Cartago recuerdo que estaba la Rawlings. Sí, claro, bueno, Cartago fue pionera. Claro, muchas de las empresas textileras que vinieron al país vinieron a Cartago. Sin embargo, se nos acercó la gente de la comunidad de la zona económica especial de Cartago, la municipalidad, el alcalde, etcétera, las empresas de la zona, y nos dijeron, estamos preocupados porque aquí ya no viene tanta inversión como en el pasado. ¿Qué podemos hacer? Bueno, entonces hemos empezado un trabajo conjunto con las autoridades, organizaciones, empresarios de la zona, con CINDE, con Procomer, con el Ministerio de Comercio Exterior, y estamos procurando identificar las fortalezas de Cartago de la óptica de competitividad, las debilidades que pueda tener, qué podemos hacer para mejorar esas debilidades y cómo podemos articular un nuevo plan de atracción de inversión renovado, por ejemplo, para Cartago. Bueno, ese tipo de esfuerzos son estímulos adicionales, doña Anabel. Yo creo que son más bien identificando las fortalezas específicas que tienen, y le voy a poner dos ejemplos de Cartago que creo que son muy valiosos. Primero es la cercanía con el Instituto Tecnológico. Por supuesto que Tecnológico es una fortaleza muy grande de Costa Rica como país, pero es una fortaleza muy grande en particular de Cartago por tenerlo allí mismo en la zona. Eso puede propiciar vinculaciones entre academia y empresa que en el mundo de hoy son fundamentales para salir adelante. Entonces, bueno, uno puede resaltar la presencia del Tecnológico en Cartago. Puede resaltar también, por ejemplo, que en Cartago vienen con una iniciativa para llevar banda ancha directamente a todos los hogares y a todas las empresas de la zona. Ellos están muy avanzados en ese proyecto. Bueno, para empresas de servicios, por ejemplo, el hecho de contar con el Tecnológico y el hecho de contar con banda ancha, lo que abre es una enorme oportunidad para poder, por ejemplo, establecer en Cartago empresas dedicadas a los servicios corporativos. Y esto es por decirle un ejemplo. Así, si uno va a las distintas zonas del país, uno se encuentra que hay distintas fortalezas en distintos lugares. ¿Qué se podría explotar de dos provincias, particularmente como Punta Arenas y Limón, en donde los niveles de desempleo son superiores al porcentaje, al promedio, nacional? ¿Qué es lo que estaría ofreciendo un Procomer, en este caso, o más bien CINDE, hacia afuera para atraer inversiones que se establezcan en esas provincias que tal vez requieren con mucha mayor urgencia el establecimiento de empresas allí para poder crear fuentes de empleo? Yo creo, Michelle, que hay dos elementos que van a ser cruciales para la atracción de inversión, tanto en Punta Arenas como en Limón. En el caso de Punta Arenas, me parece que tenemos, por una parte, el puerto de Caldera, en este momento, que está funcionando muy bien, y me parece que la carretera, con todas las críticas que le hemos hecho, ha sido muy importante en poner a toda la zona de Brotina, Punta Arenas y demás, de mucho más cercana, digamos, a San José, y a una serie, digamos, de facilidades que se encuentran mucho más en San José. Me parece que podemos ver un corredor que se va conformando en aquella zona donde está Sardimar, donde está la Dos Pinos, donde está ya una empresa mexicana que logramos atraer para la fabricación de tubería de plástico en la zona. Y a mí no me cabe duda que en esa zona, en ese como corredor, se va a ir conformando una zona industrial cada vez más grande, que podría llegar a ser en su momento, como decir, fue la Uruca hace algunos años en Costa Rica. De modo que yo creo que en Punta Arenas está ahí. Hay, por supuesto, retos importantes en algunas áreas puntuales en temas de seguridad, por ejemplo, tanto en Punta Arenas como en Limón, ¿verdad? Pero hay también retos relacionados con que en algunos casos ni siquiera se tiene recopilado información sobre cuántos son los graduados de secundaria en la zona, cuántos son los graduados universitarios, cuánta gente habla inglés. Entonces, si no tenemos alguna de esa información básica, es muy difícil hacer un planteamiento. Entonces, es parte de hacer ese inventario, es parte de lo que estamos trabajando justamente, ¿verdad? En el caso de Limón, a mí no me cabe la menor duda
que la terminal de contenedores se va a constituir en un polo de desarrollo muy poderoso para Limón y que asociado a esa terminal de contenedores vamos a estar viendo que ya empezaron a abrirse zonas francas relacionadas con temas de logística, por ejemplo en la zona, zonas francas que se van a relacionar con el ensamble de productos para la exportación utilizando ese puerto. O sea, recordemos que el 80% de la exportación costarricense sale fundamentalmente por Limón, ¿verdad? Por circunstancias de muy diversa naturaleza, Limón en realidad enfrenta condiciones que casi no se ven en ningún otro país, porque en casi todos los países los puertos son polos de desarrollo muy, muy poderosos, ¿verdad? Bueno, en Limón sabemos que hay muchas razones por las cuales eso no ha sido así, pero yo realmente creo que el establecimiento de la terminal de contenedores va a ser un imán muy, muy grande y que nosotros vamos a estar viendo un Limón muy distinto dentro de 5 años del Limón que conocemos el día de hoy. Te lo pedimos, señor. Así es. Que no sea una promesa, eso es algo que por lo menos la provincia lo exige ya y lo necesita, a gritos está pidiendo ese tipo de articulaciones para poder crear oportunidades para la población. Así es, Michelle, y quiero decir que ahí nosotros en Procomer, en CINDE, en el Ministerio de Comercio Exterior, estamos completamente comprometidos para poder trabajar y aprovechar estas oportunidades para poder convertirlas en efecto en esos Ojalá, polos de doña Anabel, desarrollo. porque finalmente uno ha visto con muchísima desconfianza y muchísima lentitud en proyectos, por ejemplo, Limón Ciudad Puerto, que ahí se han quedado, se está ejecutando muy poco. Esperamos que la TSM más bien vaya con mucha mayor celeridad. Doña Anabel, hablaba usted de que tenemos un sector exportador más maduro, no lo que veíamos hace 20, 25 años. Nos decía además que la mitad de las exportaciones costarricenses provienen de empresas de zona franca. ¿No es hora de que ya las empresas de zona franca aporten más allá del empleo que le dan a los costarricenses que trabajan en muchos casos muy bien remunerados en estas empresas, y por supuesto que el tema de las compras que realizan a empresas costarricenses a través de los encadenamientos, y que su aporte también pueda traducirse desde el punto de vista tributario? Y le pregunto esto específicamente, por supuesto, por las desavenencias que hubo en el tema de impuestos a las empresas de zonas francas en el caso de la repatriación de sus utilidades. ¿No es hora de que también haya una contribución de estas empresas que sí crean riqueza, pero que también el país requiere una retribución por lo que les da? Yo creo que hay tres puntos que me gustaría señalar al respecto. El primero, Michelle, es que estas empresas ya contribuyen. Estas empresas son todas empresas no solo que generan empleo formal, sino que al generar todas ellas empleo formal, todas ellas cotizan a la caja. Y este es un tema particularmente relevante porque en un contexto de informalidad como el que hay en Costa Rica en una serie de ámbitos, el hecho de que tengamos la contribución de parte de las empresas formales al régimen de la caja es un tema muy importante. Que si es vamos seguridad social, pero que no se entienda como que eso es un impuesto. Finalmente el tema tributario exige otras disciplinas y además tiene otro propósito más allá de la seguridad social. Pero sí quiero empezar por dejar muy claro que no es que no haya ninguna contribución con el régimen costarricense, sí la hay, en ese sentido. En segundo término, sí la hay, porque estas exoneraciones no son exoneraciones para siempre. De hecho, se hizo una reforma al régimen de zona franca en el año 2009, que tenía una serie de objetivos: promover los encadenamientos locales, promover la inversión en zonas de menor desarrollo, etcétera, pero también uno de los objetivos fue ponerlo de conformidad con las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Y hoy, ¿qué es lo que tenemos? Hoy lo que tenemos es exoneración del impuesto sobre la renta, fundamentalmente, durante un periodo determinado al 100% y durante otro periodo determinado al 50%. Entonces, en ese sentido, tenemos hoy empresas de zona franca que ya están contribuyendo con el fisco. El tercer elemento, y que creo que es muy importante, es que Costa Rica compite por la inversión extranjera con muchos países en el mundo. Tanto así que vimos empresas de zona franca que en su momento empezaron a sacar la espada, la empezaron a hablar y dijeron, si nos empiezan a cobrar nos vamos. No es eso vivir finalmente bajo amenaza, doña Anabel. A ver, nuevamente, Costa Rica también requiere de estas empresas y eso es importante, pero también requiere del aporte más allá del pago de cargas sociales, más allá del pago de impuestos, su aporte como cualquier otro ciudadano corporativo. Yo creo, vamos a ver, que hay que ver esto en el entorno en el que nos desenvolvemos en el mundo. Se trata de capital móvil que puede estar establecido en cualquier país del mundo, capital móvil al cual no le cobran esos impuestos en ninguna otra parte del mundo. Entonces es muy complicado para Costa Rica venir y decir, bueno, yo voy a cobrar una tasa del 30% cuando
en otras partes del mundo se pagan tasas de 0, de 5, de 6, de 7, de 8%. ¿Quiénes son nuestros competidores directos en este momento? Bueno, es un tema importante, Michelle, porque nosotros normalmente no competimos con los países con los cuales tenemos cercanía geográfica. Normalmente son los países centroamericanos nuestros competidores. En América Latina, dependiendo del sector, si estamos hablando de manufactura, nuestro competidor es México. Estamos hablando que más allá de la América Latina, nuestro competidor es el mismo Estados Unidos, que hoy está otorgando incentivos muy grandes para la atracción de empresas. Y ahorita quiero compartir con usted una experiencia que tuve ahora en Carolina del Norte. Nuestro competidor es Malasia, nuestro competidor es Singapur. Pero con la diferencia de que Malasia, Singapur y otros países no están a 2 horas y media al puerto más cercano de los Estados Unidos, que además es un lugar a donde se exportan masivamente. No, eso una ventaja importante que tenemos nosotros es estar cerca de los Estados Unidos, pero realmente aquí lo que hay que comparar es, digamos, los costos totales que un país ofrece, y dentro de esos costos totales el tema de los incentivos juega un papel importante. Más aún, si vamos a ver a un país como Israel, un país muy exitoso en la atracción de empresas, en el cual, por ejemplo, una empresa como Intel está asentado desde hace muchísimos años. Bueno, Israel no solo otorga exoneración de impuestos, sino eso es la competencia que enfrenta Costa Rica, es esta, no es la exoneración de impuestos, es que muchos países, Israel, México, Irlanda, Estados Unidos, simplemente otorgan bonos directos a las empresas que se manifiestan, por ejemplo, en que les otorgan el terreno, les otorgan el edificio, les pagan parte de la planilla, les otorgan incentivos de toda naturaleza. Costa Rica no compite con eso, pero eso hace que por lo menos tengamos que tener un terreno nivelado para poder competir en el área impositiva. Y le voy a poner el ejemplo que le quería poner, que le comentaba ahora, es que estuve en Carolina del Norte ahora en enero, precisamente en una labor de promoción de inversión y demás, un lugar en el cual hay muchas empresas interesantes, gran relación con Costa Rica, etcétera. Y allí, de lo que hablaban en ese momento toda la ciudad de Charlotte, era cómo habían logrado atraer a los centros de operaciones de Chiquita, la empresa de frutas, Bananera y otras frutas, que históricamente habían estado ubicados en Cincinnati, se habían venido para Charlotte. Y entonces la discusión, estaban todos felicísimos de cómo se habían traído 400 empleos de muy alto nivel de Cincinnati a Charlotte. Y para lograrlo, le habían otorgado incentivos a Chiquita por $22 millones. Uno puede estar a favor o en contra de eso, uno puede estar, parecerle eso bien o parecerle mal, pero esa es la realidad a la que nos enfrentamos hoy en día. Esa es la competencia. Doña Anabel, doña Laura Chinchilla, en su momento cuando entró en alianza con el Partido Acción Ciudadana para poder impulsar el plan fiscal, se dio en el tema de los impuestos a las empresas de zonas francas, y eso de alguna manera u otra marcó un distanciamiento con su ministra de Comercio Exterior, que, como nos lo ha dicho usted en esta entrevista, está a favor de brindarle facilidades a las empresas de zona franca, en cuenta las exoneraciones. ¿Qué tan fuerte fue ese distanciamiento, doña Anabel? Y si ya hubo una reconciliación y un acercamiento entre doña Laura y usted por las desavenencias que fueron evidentes en el momento más fuerte, intenso de la discusión del plan fiscal. Michelle, yo con la presidenta tengo una relación desde hace muchos años. Soy totalmente leal a ella y a su gobierno, y lo que yo siempre he dicho es que la lealtad pasa por decir las cosas como creo que son. En ese sentido, mal haría yo en decir que algo no va a tener un impacto cuando sí lo puede tener, o en decir que algo está bien cuando me parece que no necesariamente está bien. La realidad es que yo estoy muy agradecida por la oportunidad de poder ser parte de su gabinete, y la verdad es que yo tengo, como digo, he tenido incluso en los momentos más difíciles esa relación muy cercana con la presidenta. Pero tuvieron una desavenencia muy fuerte, doña Anabel. Nuevamente, en algún momento usted reconsideró la posibilidad, usted consideró la posibilidad de llegar y renunciar, porque nuevamente están poniendo sobre la línea nuevamente el paquete que yo estoy ofreciéndole a las empresas para traerlas a Costa Rica, y de repente la presidenta más otro partido dicen no los vamos a exonerar a las empresas de zona franca. Yo creo que la presidenta ha mostrado tener un compromiso muy claro con la atracción de inversión extranjera directa. De hecho, con ella hemos ido a Estados Unidos, a Europa, a exponer cuáles son las ventajas que Costa Rica tiene para la atracción de la inversión. Creo que la negociación del plan fiscal fue en su momento algo muy complejo, que llevó a tomar decisiones muy, muy complejas, pero bueno, que estamos ya hoy en un entorno diferente, seguimos trabajando en procura de traer más empresas a Costa Rica. La Sala Puerta hizo las de
finalmente la campana lo salvó, porque cerró la discusión, zanjó finalmente las diferencias y ahora se abandona lo que tenía previsto la presidenta y el PAC a la hora de llegar e imponer algún tipo de tributos a la zona franca. ¿Cerró entonces ese capítulo? Pues yo no lo sé. Yo lo que sé, Michelle, es que un país como Costa Rica es un país que necesita atraer inversión extranjera, que complemente la inversión nacional. Voy a decir, la inversión nacional es muy importante, pero nosotros somos un país que todavía requiere crecer muchísimo más para poder llegar a desarrollarnos. Y somos un país que necesita que a la par de la inversión nacional tengamos la inversión extranjera directa. Y por eso trabajamos muy duro, es decir, tuvimos esta discusión del tema fiscal, pero la verdad es que hay discusiones muy importantes en Costa Rica en las que estamos todos los días participando. ¿Y a dónde hay espacio para crecer en inversión extranjera directa? Porque bueno, leí y eso me encantó verlo, que Costa Rica es el principal exportador de tecnologías a nivel latinoamericano y el cuarto a nivel mundial. Sin embargo, escucha uno también con muchísima frecuencia de que, caramba, ¿cómo cuesta conseguir gente calificada y del nivel que requieren las empresas? ¿Dónde hay espacio para crecer, doña Anabel? Michelle, el capital humano es la principal fortaleza que tiene Costa Rica, pero al mismo tiempo es también nuestro principal desafío. ¿Por qué razón? Porque en el mundo de hoy los empleos van a venir a los países que tengan el recurso humano calificado en aquellas áreas que las demanda la economía de hoy. ¿Qué hace falta? Bueno, aquí tenemos que continuar aumentando la educación técnica. Más personas tienen que graduarse de colegios técnicos. Aquí hay una meta muy importante del gobierno de pasar de 80,000 personas en colegios técnicos a 120,000 personas en electrónica, saliendo en electrónica, en mecatrónica, en mecánica, en termoinyección de plásticos. Hay tantas áreas, estas son de manufactura, pero también tantas áreas en el campo de los servicios, por ejemplo. Muy importante la educación técnica, muy importante el inglés. Realmente aquí es muy necesario que sigamos avanzando. Aquí el INA y los colegios de secundaria también tienen una serie de planes ambiciosos, eso es muy importante. Y un área en la cual es absolutamente indispensable trabajar es en las ingenierías. Necesitamos más costarricenses estudiando en las universidades ingenierías, carreras relacionadas con las matemáticas, con las ciencias exactas, y en esto es una parte en la cual creo que todavía nos hace falta un poquito más. Fíjese que con la presidenta estuvimos el año pasado en HP, una empresa que en Costa Rica tiene 7,500 empleados y parte de lo que tiene es exactamente un gran empleador del sector privado en Costa Rica, y tiene como parte de lo que ha establecido en el país es un centro de ingeniería y tiene una serie de ingenieros precisamente diseñando, inventando productos nuevos. Pues cuando estuvimos allí, uno de los altos personeros de la empresa le dijo a la presidenta, si Costa Rica forma 1,000 ingenieros en cloud computing, en la computación de la nube, nosotros podemos contratar 1,000 ingenieros. Si ustedes forman 5,000 ingenieros, nosotros podemos contratar 5,000 ingenieros. De modo que esto nos muestra, como le decía, que en el mundo de hoy el paradigma es distinto. No es que las personas tienen que perseguir los empleos, sino que aquellas personas que tienen los recursos que está demandando el mundo de hoy van a ser inmediatamente absorbidos por estas empresas. Costa Rica tiene una excelente base. ¿Por qué? Porque tenemos muchos años de invertir en educación, tenemos una inversión alta en educación, pero tenemos que alinear mucho más la oferta educativa que tenemos con la demanda del mercado laboral. Doña Anabel, con esa reflexión quisiera terminar esta entrevista. Papá, mamá, joven, muchacho, muchacha que nos está escuchando, ya saben qué es lo que sobra en este mercado. De hecho, hace algunos días dimos la noticia de que había sobrepoblación, por ejemplo, de periodistas. Son los graduados que más exceden. Bueno, ingenieros, el inglés no solamente porque qué cool, es porque es necesario y les da competitividad a ustedes en el mercado laboral. Muy agradecida, muchísimas gracias, doña Anabel, por haber estado con nosotros en Minuto a Minuto, y personalmente decirle que me alegra ver que uno de los sectores más bollantes esté precisamente al mando de una mujer. Muchísimas gracias, muchas gracias, Michelle. Mañana, si Dios lo permite, tendremos otro segmento de Minuto a Minuto. Que pasen una muy feliz tarde. Ya viene Noticiero Deportivo. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.